Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo por el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, en donde llegamos hoy al versículo 10, Hebreos capítulo 5, versículo 10, versículo que sirve de nexo de unión entre las dos partes, las dos secciones en que se puede dividir el capítulo. En muchas de vuestras Biblias vendrá a partir del versículo 10, entre el 10 y el 11, pues una pequeña leyenda, porque el capítulo, repito, se divide en dos secciones muy fácilmente. Así que estamos en el versículo 10, que sirve de nexo de unión entre las dos secciones. Antes de llegar hasta aquí, el escritor, recuerdo, nos ha estado hablando de las funciones y las cualificaciones que se precisaban en el sumo sacerdote, en los sumos sacerdotes, cómo tenían que ser, para luego mostrarnos que la persona, la obra, el oficio del Señor Jesucristo lo cumplía y lo excedían sobremanera. Eso es lo que nos ha estado diciendo. Si tenéis abierto ya, pues desde el versículo 1 comenzó diciendo que todo sumo sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres, pero en cambio en el versículo 8 nos dice que nuestro sumo sacerdote era hijo. Es decir, era muy superior, tomado entre los hombres por cuanto tuvo que hacerse hombre, pero no era un hombre sino que era hijo. Y tenía que ser así para que pudiese compadecerse también de los extraviados. También nos ha dicho que no fue eximido del sufrimiento aunque era hijo. En el versículo 7, 8 y 9 lo tenemos. Aunque era hijo, tuvo que ser perfeccionado, por los padecimientos tuvo que aprender la obediencia, porque solamente así, nos dijo en el capítulo 2, puede socorrer a los que son tentados, es poderoso para socorrer a los que son tentados y puede compadecerse de nuestras debilidades. Y también vimos el día anterior que el perdón que otorga ese hijo es muy superior al que se conseguía por los sacrificios de Aarón, por los sacrificios que ofrecía Aarón, porque el perdón de Aarón era solamente para el pueblo y era para un tiempo determinado, mientras que el versículo 9 nos dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que hasta ahí nos ha traído el escritor. Y ahora, en el versículo 10, para seguir mostrando la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre Aarón, introduce de nuevo, pues, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Cita de nuevo el Salmo 110, al cual ya hicimos referencia en el versículo 7, y parecería que no es necesario hacer esta repetición, pero como ahora veremos, pues sí es necesario. Y era necesario porque tenía que mostrar el escritor a aquellos primeros lectores que Cristo era muy superior y el sacerdocio de Cristo muy superior y de otro orden del de Aarón, y tenía que mostrar también que ese orden nuevo no era tan nuevo, sino que era mucho más antiguo que el de Aarón y que también había sido establecido por Dios. Que no se extrañaran aquellos hebreos acostumbrados a su sacrificio y su sacerdote y todas sus cosas, no se extrañaran de que Cristo hubiera sido prefigurado según otro orden también designado por Dios. De esto es lo que aparece ahí en el versículo 10, del cual vamos a decir hoy pues unas cuantas cosas breves. Pero antes vamos a leer pues a partir del versículo 7 y vemos esa parte final de la primera sección. Dice ahí la palabra de Dios: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ya explicamos esto, no que le librara de morir, sino al que le podía librar de la muerte, de no morir por la carga y de no quedarse en la tumba una vez que muriera, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, con mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dijimos, tuvo que padecer obedeciendo y tuvo que obedecer mientras que estaba padeciendo. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación, y explicamos el privilegio y la grandeza de esta eterna salvación, pero no para todos, sino para todos los que le obedecen. Y dijimos que obedecer en la Biblia es sinónimo de creer, que no basta con decir creo, porque la obediencia está íntimamente unida, indisolublemente unida, la obediencia con la creencia. Y al final, versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzamos. Así que oremos. Señor nuestro Jesucristo, a ti nos dirigimos en esta tarde, porque una vez más
nos disponemos a hablar de tu obra, de tu persona, de tu oficio y de cosas que quizás no tengamos tan presente como debiéramos, y si así sucede y tenemos que reconocer que sucede a menudo, en nuestras vidas no mostramos aquello que debiéramos, la confianza, el gozo en ti, la esperanza, todas las cosas que debemos de tener en ti cuando estamos en medio de problemas o sin problemas, cuando estamos en los mejores momentos de algún día. Y te pedimos perdón por ello, Señor nuestro, y pedimos que tu Santo Espíritu nos auxilie también en este sentido, porque estamos muy acostumbrados a hablar de tu sacrificio, pero pensamos menos en tu sumo sacerdocio. Y creemos que eso también, como tú nos muestras en tu palabra, es importantísimo para nuestras vidas, y pedimos que tú, poco a poco, según tú creas, tú que tienes toda potestad, tú nos hagas comprender eso y vivir de acuerdo a eso que podemos llegar a entender y comprender mejor. Para la gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. A ver, entonces, versículo 10. Si comparamos el versículo 10 con el versículo 7, podemos decir, con el versículo 6, podemos decir que son prácticamente iguales y que no hubiera sido necesario, podíamos pensar, de que el escritor hubiera hecho esta repetición. Leamos los dos versículos. Versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que parece que los dos versículos dicen exactamente lo mismo. Pero si hemos estado atentos, en el versículo 6 se habla de que Dios dijo, como también dice, y está haciendo referencia a Dios, porque en el versículo 5 habla de que Dios dijo, este es mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice, y versículo 6, Dios dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 10, Dios declara que Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la diferencia entre los dos versículos está entre las dos palabras, la palabra declarar y la palabra decir. Las dos palabras son distintas. La palabra declarar del versículo 10 es una palabra compuesta que significa llamar a una persona por su nombre, saludarla por su nombre, o incluso llamarla o conferirle un título. Declarar, una palabra compuesta que significa llamar a una persona por su nombre o darle un título. Mientras que decir es otra cosa distinta. Incluso la palabra que tenemos aquí en el versículo 10 es distinta a la del versículo 4, donde se nos dice que Cristo fue llamado por Dios. Igual que Aarón fue llamado por Dios, Cristo fue llamado por Dios. Así que una cosa es llamar, otra cosa es decir y otra cosa es declarar. Y creo que es fácil de entender. Una cosa es decir algo de alguien o llamar a alguien para algo. Yo puedo decir, esta persona se va a encargar de la carpintería en la capilla. Estoy diciendo algo. Y otra cosa es declarar que esa persona es el carpintero de la capilla. Son dos cosas distintas. En el versículo 6 se nos dice algo que Cristo iba a hacer. En el versículo 10 lo que se nos dice es que a Cristo se le otorga un título, se le dice oficialmente lo que es. Eso es lo que está en los dos versículos. Y fijémonos cuando en el versículo 10 se dice que Cristo fue declarado. Y se dice que fue declarado cuando por lo que padeció aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Es decir, no es hasta después de estas cosas cuando Dios declara a Cristo sumo sacerdote. Tenía que pasar por aquel aprendizaje y tenía que ser perfeccionado en la obediencia. Fue declarado. Ya dije un día anterior que Cristo era sumo sacerdote desde la eternidad. ¿Nos acordamos? Igual que era sacrificio designado desde la eternidad, era sumo sacerdote desde la eternidad. Pero eso que estaba planeado no se declaró hasta que no hubo sido perfeccionado, hasta que no pasó por aquellos padecimientos. Así que en los versículos 4 al 6 se nos está mostrando pues que Dios llama a Cristo para ese oficio, y ahora en el versículo 10
por así decirlo, se declara a Cristo ya así, como si Dios le diera la bienvenida al que había vencido ya a la muerte y el pecado, y al venir ese Cristo, pues Dios lo declara sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, vamos a buscarlo, dejar ahí la carta a los Hebreos. Juan, capítulo 20, versículo 17, hay un pasaje, o algo que dijo el Señor Jesucristo, cuando María lo encontró junto a la tumba resucitado. Juan, capítulo 20, versículo 17. Nos acordamos, ¿no? María no lo reconoció, el Señor le dijo María, y él dijo Raboni, y quiso aferrarse a él, y Jesús le dijo, versículo 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, el Señor resucitado le dice a María, no me retengas, no es no me toques, sino no quieras retenerme contigo porque aún no he subido a mi Padre, tengo que subir a mi Padre, y dile a mis hermanos que ahora subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entre este momento y cuando el Señor resucitado aparece, lo tenemos en el Evangelio de Mateo, al final, en el capítulo 28, antes de subir al cielo, cuando les dice a sus apóstoles, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, entre este momento de María y aquel momento con todos los apóstoles, pasaron una serie de días, ¿verdad? Pasaron 40 días. El Señor se fue apareciendo sucesivas veces, pero hemos de entender que el Señor recién resucitado subió al Padre, y cuando sube al Padre, repito, como el glorioso vencedor, se presenta ante el Padre, y el Padre lo declara sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es la misma idea que tenemos en la carta a los Romanos, cuando el apóstol Pablo dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuándo fue declarado Cristo Hijo de Dios? Con poder. Pues tras la resurrección de entre los muertos, cuando subió al cielo, Dios declara, este es mi Hijo. ¿Nos acordamos el Salmo 2? Yo publicaré el decreto, dijo Dios. Este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo se iba a cumplir esa publicación del decreto? Cuando Cristo subiera ante el Padre. Así que cuando Cristo sube, Dios declara, este es mi Hijo, y Dios dice, este es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El simbolismo de esto, la tipología, es decir, lo que representaba esto, lo tenemos en el libro de Génesis, cuando aparece el sumo sacerdote Melquisedec. Acompañadme al libro de Génesis, capítulo 14. Génesis capítulo 14. Si nos acordamos, Melquisedec aparece en escena cuando Abraham venía de la derrota de una serie de reyes que se habían aliado. Génesis capítulo 14, versículo 17. Y leemos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, cuando volvía Abraham de la derrota de esos reyes, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, en ese recibimiento, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Vemos lo que hizo este Melquisedec? Salió a recibir a Abraham después de su victoria sobre los reyes, cuando volvía de la derrota de los reyes. Y entonces fue cuando lo bendijo, reconociendo su triunfo. Pues lo mismo es lo que tenemos en la carta a los Hebreos. Es Dios, por así decirlo, el que sale a recibir al Señor Jesucristo después de su triunfo, y lo bendice y lo declara sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Comprendido? Es la declaración de Dios. Volvemos a Hebreos. Y hay algo que confirma esto que estamos diciendo cuando vemos la traducción correcta del versículo 10. Porque leamos de nuevo el versículo 9 y el versículo 10 y veamos la impresión que sacamos allí. Mirad, dice, y habiendo sido perfeccionado, Hebreos 5:9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Si preguntáramos por el orden temporal, por la sucesión de acontecimientos en el tiempo, según estos dos versículos, ¿cuál sería la primera cosa? Que el Señor fue perfeccionado. La segunda, que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y la tercera, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Ese parece ser el orden temporal, ¿verdad? Fue perfeccionado ¿hasta dónde? Hasta la obediencia de muerte y muerte de cruz. Y después de eso, por haber sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y después de eso, parece decir, y fue declarado por Dios. Parece decir. Pero en realidad, en el original, no dice y fue declarado. La i no está. Lo que dice es habiendo sido declarado. Con lo cual, la secuencia temporal es distinta. Porque dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, habiendo sido declarado. Es decir, cuando fue declarado. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? La diferencia entre las dos cosas. Llegó a ser autor de eterna salvación al haber sido declarado antes por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, Cristo muere en la cruz, Cristo sube al cielo, Cristo es declarado hijo y sumo sacerdote, y cuando digamos eso es oficial, por así decirlo, Cristo puede ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es lo que nos está diciendo aquí el escritor. Quizá digáis, o podemos pensar que esto no tiene tanta importancia, pero la importancia es esta, el orden temporal de los acontecimientos. Cristo vence a la muerte, Dios le da el espaldarazo definitivo diciendo que ha vencido a la muerte, que sepa todo el mundo quién es, cuál es su oficio, y ahora pues la salvación por Cristo. Sigo adelante, otra cosa. Así que el escritor nos ha mostrado antes que Aarón tipificaba a Cristo y que Melquisedec ahora dice tipifica a Cristo. Y para muchos esto es un problema, porque dice, bueno, ¿cómo es posible que Aarón, que era de un orden sacerdotal distinto, prefigurara también el oficio sacerdotal de Cristo? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible ambas cosas? Porque Cristo no es según el orden de Aarón, ¿verdad? Pero si nos fijamos, el problema se resuelve porque no dice en el versículo 10 que Dios lo declaró sumo sacerdote del orden de Melquisedec, sino según el orden de Melquisedec. Cuando recordamos, por ejemplo, a Elí, sumo sacerdote, y a sus hijos, ¿podemos decir que Elí y sus hijos eran del orden de Aarón o no? Decimos sí. Todos los sucesores de Aarón, por descendencia, eran del orden de Aarón. Pero de Cristo no se dice ni que era del orden de Aarón, ni que era del orden de Melquisedec, sino que era del orden según el orden de Melquisedec. Y hay una diferencia esencial ahí. Y lo que nos está diciendo el escritor es que el sacerdocio de Cristo no se restringe a ninguna persona, que Aarón tipificaba una parte de su sacerdocio y que Melquisedec tipifica otra parte de su sacerdocio. Pero Cristo no es del orden de uno ni del orden del otro, porque ningún hombre, ninguna persona humana podía cumplir toda la obra de Cristo. Así que Aarón era necesario para prefigurar a Cristo y Melquisedec también. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué dos sumos sacerdotes para prefigurar el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo? Y decimos, porque el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo tiene dos partes o dos etapas distintas. El sumo sacerdocio del Señor Jesucristo tiene una etapa en su vida, en los días de su carne, y tiene otra etapa que no acaba nunca después de su exaltación y ascensión. Así que a Aarón que prefiguraba, y decimos lo primero, los sufrimientos, el sacerdocio de Cristo en los días de su carne. Melquisedec que prefigura, y decimos lo segundo. Por eso, si tenéis abierto Hebreos, en las distintas ocasiones, 3 o 4, en donde el escritor ha hablado del sacerdocio de Cristo, antes de este versículo, nunca ha hablado según el orden de Melquisedec, porque estaba hablando de lo que le sucedió a Cristo en los días de su carne. Si tenéis abierto Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice, Hebreos 2, 17,
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí no dice nada de Melquisedec. ¿Por qué? Porque está hablando del sacerdocio de Cristo y de la expiación de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Está hablando de nuestros problemas, y de cuando tengáis problemas, mirad los problemas de Cristo. Y en el capítulo 4, versículos 14 y 15, que también nos habló del sacerdocio de Cristo, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado. Es decir, en todos los casos se está hablando de lo que le sucedió a Cristo en los días de su carne. Y en todo eso, Aarón prefiguraba el sacerdocio de Cristo. Pero después, cuando Cristo resucita, como hemos visto en Génesis capítulo 14, es Melquisedec el que lo prefigura. Así que en la muerte Cristo cumplió por completo el tipo de Aarón. Ya pagó por los pecados, pero tras su resurrección asume, por así decirlo, el carácter de Melquisedec. ¿Lo entendemos? Y yo creo, por lo menos a mí me sucede, y no sé si a vosotros también, pero creo que un gran defecto en todos o en la mayoría de los cristianos, por no decir, porque no sé lo que me podíais decir vosotros, pero una gran carencia en la mayoría de los cristianos es que estamos muy centrados en el sacrificio de Cristo y en la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, y en cambio nos olvidamos mucho de el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que el escritor de esta carta pretende subsanar. Por eso el Espíritu Santo inspiró al escritor para que escribiera esto. Y creo que esto es algo que es muy importante para todos nosotros. Así que primero la cruz y después la gloria, como decimos siempre. Primero Aarón y después Melquisedec. Cuando más adelante, en la misma carta esta a los hebreos, el escritor sigue explicando, dirá que primero Cristo se ofreció a sí mismo, capítulo 7, y después dirá que entró en el tabernáculo celestial para interceder por nosotros para siempre. Así que Melquisedec tenía cosas superiores a Aarón, pero Cristo es superior a Melquisedec porque es según el orden de Melquisedec. También, si hemos estado atentos a la lectura que hemos hecho en Génesis, ¿qué se dice allí que hizo Melquisedec cuando recibió a Abraham? Y dice que sacó pan y vino, ¿verdad? No se dice en ningún sitio de la Escritura que Melquisedec ofreciera sacrificios. En ningún sitio. Y era sacerdote del Dios Altísimo. Y en cambio sacó pan y vino. ¿Qué simboliza para nosotros el pan y el vino? Y decimos, simboliza la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso es lo que decimos cuando participamos de la cena, ¿verdad? Entonces Melquisedec también, con lo que ofreció, estaba prefigurando algo que sería después de la muerte de Cristo. Por eso Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué todo esto? Pues porque esto era un argumento muy importante, no olvidemos, para los primeros lectores hebreos a los cuales les escribe. El escritor está intentando decir que Cristo y el cristianismo son muy superiores a todo lo que había en el judaísmo. Ha dicho en el capítulo 1 que Cristo era superior a los ángeles, después que era superior a Moisés, después que era superior a Josué, ahora está diciendo que es superior a Aarón, y está diciendo también que es superior a Melquisedec, aunque era sacerdote según ese orden. Y lo que está diciendo, lo que intenta el escritor decir es a los hebreos aquellos con muchos problemas, que tenían la tentación de volver atrás, y volver atrás era al sumo sacerdocio antiguo, a su sacerdocio, a su templo, a su sacrificio, a todas sus cosas. Ante esa tentación está diciéndole, es que Dios ha declarado ya a Cristo así. Y si Dios ha hecho una declaración, como no puede haber dos sumos sacerdotes, pues está claro que al mismo tiempo que está declarando esto, Dios está aboliendo el antiguo sacerdocio al que vosotros estabais acostumbrados. De modo que no tiene sentido querer volver a lo de atrás cuando lo de atrás ya ha sido quitado por Dios cuando ha hecho esta declaración. Eso es lo que está diciendo. El sacerdocio de Cristo es muy superior y el sacerdocio de Cristo se hace en un santuario celestial. El de Aarón tuvo validez
como figura de Cristo, pero aquello tenía que desaparecer. Eso es lo mismo que dijo Pedro ante el concilio, en una de las ocasiones donde Pedro fue encarcelado y tuvo que hablar delante del concilio, donde estaba el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, los que componían el Sanedrín. Pedro dijo: este Jesús, Hechos capítulo 4, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Le está diciendo a los sacerdotes que están haciendo los sacrificios, al sumo sacerdote le está diciendo: esta es la piedra que vosotros desechasteis y en ningún otro hay salvación. Ya no tiene sentido hacer esto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, cuando dijo eso, no es porque no conociera su propia religión judía a la que había pertenecido anteriormente, sino porque había sido testigo de la ascensión de Cristo. Había sabido que Cristo subió al Padre, como María le dijo. Cristo le dijo a María: ve a mis hermanos y dile esto. Así que Pedro sabía que Cristo subió al Padre, que luego vino otra vez y se presentó a ellos muchas veces y lo vio subir con las palabras: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que está pretendiendo el escritor quitar todos los prejuicios carnales que podían tener aquellas personas. Ahora pongámonos un momento en el pellejo, en la piel de aquellas personas. Era muy duro para un hebreo convertido al cristianismo aceptar esto. Muy duro. ¿Qué significaba eso? Que significaba repudiar todo lo que había visto, todo lo que había hecho anteriormente. ¿Para aferrarse a qué? A algo invisible. Tenía que decir: el templo no sirve para nada, porque si ya no hay sacerdocio, el sacerdocio es el de Cristo, lo que hace el sumo sacerdote no sirve para nada, y el templo que era para esos sacrificios tampoco sirve para nada. No sabemos, os dije cuando comenzamos el estudio de esta carta, que no se sabe con exactitud si se escribió años antes o años después de la destrucción del templo. Pero si fue años antes, el escritor le está diciendo: es que aquello no sirve para nada. Y repito, eso tenía que ser muy duro para ellos, porque además de aferrarse a un Cristo invisible en el cielo, tenían que olvidar todo lo que sus padres le habían enseñado y tenían que enfrentarse a sus gentes, a sus amigos, a sus compatriotas, muchos de los cuales decían que la enseñanza esta era satánica. Nos acordamos que a Cristo le dijeron en más de una ocasión: tú eres Belcebú, eres hijo del diablo, ¿no? Así que a esto se enfrentaban, a desechar todo por agarrarse a Cristo. Y esto también ha sido, con mayor o menor intensidad, lo que ha sucedido en algunos de nosotros, en algunas personas que vienen de trasfondo católico, sobre todo si sus padres han sido muy religiosos y han sido educados o educadas mucho en ese sistema. Cuando se convierten, tienen que desprenderse de todo eso, de todo lo que se les ha enseñado, para aferrarse a algo nuevo en donde sus mismas familiares, sus mismos amigos le dicen: es que lo que estás haciendo es algo de loco, ¿verdad? Así que aquellos hebreos necesitaban de una gran explicación acerca del sacerdocio de Cristo. Necesitaban conocer que Cristo era el único mediador, necesitaban conocer las cosas del nuevo pacto, necesitaban conocer la intercesión de Cristo en el cielo, necesitaban conocer cómo Cristo santifica a los suyos, necesitaban conocer que Cristo abre el camino a Dios, necesitaban conocer todo lo que se nos dice a partir del capítulo 7 de Hebreos. Y el escritor tiene que explicarles eso. Y creo, como he dicho antes, que también no solo los católicos romanos, sino todos nosotros en las iglesias evangélicas también necesitamos profundizar en las enseñanzas de este capítulo 7. Ahora bien, he dicho antes que el versículo 10 es el nexo de unión entre las dos partes del capítulo 5. ¿Lo tenemos por delante de nuevo? El nexo de unión. Así que el escritor llega al versículo 10 como diciendo: y ahora, después de toda la introducción que ha hecho, hablando de la soberanía de Cristo, de la superioridad de los ángeles, de que tuvo que hacerse hombre, hablando de todas las cosas, llega, digamos, al tema central. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero tal como llega al tema central, lo deja. Es un asunto fundamental. Y lo deja y lo pone a un lado y hace ahora un gran paréntesis desde el versículo 11 hasta el final del capítulo 6 para hablar de la condición de aquellos primeros lectores.
Fijémonos cómo termina el capítulo 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Veis? El versículo 10 del capítulo 5 es muy similar al último versículo del capítulo 6. Así que entre esos dos versículos, el escritor, repito, deja el tema fundamental cuando tenía que empezar con él y lo deja por la triste condición espiritual de aquellos primeros lectores. Y dice en el versículo 11, acerca de esto ¿qué es? Y decimos, del sumo sacerdocio de Cristo. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque ya debéis ser maestros, y ahí empieza a hablarle determinadas cosas. Tengo mucho que decir acerca del sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, pero puesto que vuestra condición es como es muy difícil no de que yo lo explique, está diciendo el escritor, sino muy difícil de que vosotros lo entendáis, porque os habéis hecho tardo para oír y ya deberíais ser maestros, y hay que volver pues a los primeros rudimentos. Es decir, el escritor está diciendo, hay cosas tan solemnes en que el padre dijera al hijo o declarara al hijo, tú eres sumo sacerdote. Hay tantas riquezas de sabiduría y de conocimiento en ese sumo sacerdocio. Hay tanta consolación para el creyente allí que el escritor está deseoso de explicarle esas cosas. Es como si dijera, yo sé que es lo que más necesitáis, pero por estar como estáis, es imposible de que yo empiece con esto. Y antes os quiero decir otra cosa. Y digo, esto quizás sea también lo que nos conviene a nosotros. Decimos que la Biblia ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. El orden de la Escritura, las palabras de la Escritura. Pues también nosotros creo que teniendo la gran necesidad que tenemos de que aprendamos acerca del sacerdocio de Cristo y de lo que eso debe implicar en nuestra vida, es necesario que nos examinemos en extensión, y es lo que hace aquí el escritor a partir del versículo 11. En el sacerdocio de Cristo, pues sacamos el consuelo para nuestras pruebas. Del sacerdocio de Cristo no solamente decimos que somos salvos, sino que debemos sacar muchas cosas para nuestra vida, pero nos olvidamos de esas cosas y es fundamental que dejemos los rudimentos, nos dará el escritor, y que vayamos adelante hacia la perfección. Así que hemos de analizar el paréntesis porque el escritor lo hace. Pero, mientras tanto, quedémonos con el versículo 10. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este paréntesis hay una advertencia muy solemne desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta el versículo 8 del capítulo 6. El paréntesis tiene una advertencia muy solemne y el escritor dice, cuidado, porque si seguís por este mismo camino vais a llegar a una condición de total apostasía, y la tierra que muchas veces recibe lluvia y no produce, está próxima a ser maldecida y quemada. Esa es la advertencia solemne. Y después, en la otra parte de ese paréntesis, lo que hay es un gran estímulo y un gran aliento para los que perseveran, que sigan perseverando y que sigan con su esperanza, porque tienen el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es el paréntesis. Y hace las dos cosas, creo, porque a nuestra naturaleza carnal le hace falta las dos cosas. Necesitamos que se nos adviertan muchas veces y necesitamos que se nos estimule y se nos consuele muchas veces. Y en esto yo creo que los predicadores y todos tenemos que aprender. Porque igual que en todos los aspectos de la vida cristiana somos muy dados a irnos a un extremo o a irnos al otro. O estamos siempre con la vara o estamos siempre diciéndonos cosas no tienen importancia. Y necesitamos ambas cosas. Necesitamos examinarnos una y otra vez para que nuestro testimonio sea correcto, porque es muy fácil que nos deslicemos. Y necesitamos una y otra vez volver al consuelo y a la esperanza que podemos sacar únicamente del Señor Jesucristo. Pues todo eso es lo que tenemos ahí en ese gran paréntesis, que si el Señor lo permite iremos viéndolo poco a poco. ¿Y qué conclusión final? Pues, conclusión para todos nosotros. Debido a nuestra carne, debido al mundo donde vivimos
y debido a los ataques de Satanás, que intenta por todos los medios que apartemos nuestra mirada del Señor Jesucristo, pues nos metemos en muchos problemas o nos agobiamos frente a muchos problemas, porque el objetivo de Satanás es que no miremos al Señor Jesucristo. Y digo, y hay de nosotros si no nos aferramos a Cristo, o si tenemos en poco los recursos de su gracia, como son la palabra, la oración, el congregarnos los hermanos, la comunión con los hermanos. Hay de nosotros si nos volvemos como aquellos tardos para oír, si nos volvemos cómodos en nuestro crecimiento, si no le damos importancia a crecer en santidad, si no le damos importancia al conocimiento de la Biblia, si nos conformamos con que ya sabemos muchas cosas, porque nos podemos incapacitar a nosotros mismos. Así que esto es lo que pasaba con aquellos primeros lectores. Y el escritor los reprende por la mediocridad de su compromiso, porque tenían tendencia a mirar atrás, porque tenían tendencia a conformarse, a no seguir profundizando, y los reprende por su negligencia a mantenerse firmes en santidad a pesar de los problemas. Pues aquí es lo que el Señor nos pone por delante. Si Él lo permite, comenzaremos con la explicación de ese gran paréntesis. Y como eso durará probablemente durante varios meses, pues por lo menos hasta que llegamos al versículo 20, tengamos presente este versículo 10, que Cristo fue declarado, cuando subió victorioso, fue declarado por Dios Hijo y fue declarado sacerdote, según el orden de Melquisedec, no del orden de Melquisedec, sino según el orden de Melquisedec. Pues bueno, pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros y en todos aquellos que lleguen a escucharla. Que así sea.